Les voy a pedir excusas, estoy un poco perdido, no sé la verdad qué fue lo último que vimos. Por favor, me recuerdan si esto ya lo vimos. Creo que hemos hablado un poco de... Hemos hablado un poco de la variación de los procesos. Habíamos hablado un poco de variación en centramiento, variación en dispersión y en forma. Por favor, si hay algo que no hayamos visto, por favor me avisan para detenerme. Habíamos mencionado que la variación en forma es un fenómeno que se presenta muy rara vez, pero que existe y que no va a ser parte del análisis de esta cátedra. Habíamos también mencionado que hay una variación en centramiento en la que si yo tengo una curva operacional de mi proceso en la medida nominal y tiene cierta extensión, las piezas mayores podrían estar o no cerca de límites, pero con el descentramiento esas piezas mayores podrían llegar a quedar fuera de límites y podríamos empezar a generar rechazos de calidad. También habíamos mencionado que hay una variación en dispersión y que esa variación en dispersión puede ser que la campana se expanda y que mantenga su medida centrada, su tendencia central en la nominal, en cuyo caso tendríamos rechazos muy similares por el límite superior y rechazos muy similares por el límite inferior. Pero también decíamos que hay una variación que nos conviene y es cuando la campana, en vez de aplanarse, se recoge y se hace más delgada. Entonces las piezas nuestro producto máximo y nuestro producto mínimo se alejan de la zona de peligro y eso es beneficioso para nuestros procesos. Y veíamos que había de las tres variaciones, centramiento, dispersión y forma, vamos a tomar una que es centramiento y dispersión. Y vamos a combinarlas. Cuando yo tengo una variación en centramiento, pues ya tendríamos piezas fuera de especificación en ambos lados si se encuentra centrada. Y cuando la dispersión es el contrario, pues tengo piezas mínimas y máximas un poco retiradas de los límites de control, de especificación, si nuestra producción se encuentra centrada en la medida nominal. Pero cuando yo aplico, además de la dispersión, permito que haya un descentramiento del proceso, entonces, pues las piezas rechazadas por calidad se aumentan, en el primer caso, y en el segundo caso, las piezas rechazadas por calidad ni siquiera superan el límite, es decir, no hay rechazos de calidad. Entonces, ¿qué hace que esto suceda? ¿Qué hace que haya estas dos formas de variación? Que haya variación en dispersión y a la vez haya variación en centramiento. Hay dos tipos de causas. Las causas comunes de variación, que están presentes todo el tiempo. Una causa común de variación siempre está presente en todo el proceso de fabricación, siempre. Y son fuentes de variación que afectan, como están presentes todo el tiempo, pues afectan a toda la producción por igual. A toda la producción por igual. Aquí hay cuatro ejemplos. Si el operario tiene o no tiene destreza, esa falta de destreza o esa
suficiencia de destreza afecta por igual a toda la producción. Si hay defectos de materia prima, en toda la materia prima, afecta por igual a toda la producción. Las condiciones ambientales afectan por igual a toda la producción y el estado general de los equipos, es decir, ajustes o desajustes de las máquinas o de los equipos de medición también afectan a toda la producción. Y esto nos genera, se manifiesta en las cartas como un patrón de fluctuación estable, es decir, se manifiesta en las cartas como puntos dentro de los límites de control. Por favor, agradezco que alguien me recuerde si esto lo alcanzamos a ver. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Lo vamos a hacer más rápido. Entonces, las causas comunes, pues el hecho de poder tener un límite superior y el hecho de tener un límite inferior, pues me establecen a mí, como ingeniero de manufactura o ingeniero de calidad, una franja máxima donde van a caer los puntos en condiciones normales, en presencia de causas comunes. En presencia de causas comunes, las piezas siempre van a caer máximo en 80, mínimo en 40, para este ejemplo. Nunca van a pasar de ahí. Eso permite que yo pueda predecir mañana o la semana entrante cómo se va a comportar mi proceso. Pero hay otras causas que son aquellas causas que se presentan esporádicamente. Y son aquellas que afectan solo un momento, la producción. Entonces, por ejemplo, descuido del operador. Por ejemplo, sensores rotos, sensores desajustados, instrucciones mal interpretadas, defectos puntuales de materia prima, es decir, simplemente una de las piezas o dos salieron con defectos de materia prima, las demás están en un estado homogéneo, o un instrumento de calibración, de medición descalibrado. Y en las cartas de control estadístico se observan las causas especiales de variación como un proceso inestable, es decir, puntos fuera de límites. Cuando hay puntos fuera de los límites de control, es decir, puntos fuera de la situación normal, entonces porque hay presencia de causas especiales. Y en este caso, pues hay que detener inmediatamente el proceso para corregir. Porque como tengo causas especiales, yo no puedo seguir produciendo así. ¿Y por qué no puedo seguir produciendo así? Porque el proceso se hace impredecible, incapaz de predecirlo. Porque está variando más allá de lo normal, de lo habitual. Ok. Entonces, estas variaciones se pueden observar con las cartas de control estadístico. Las cartas de control estadístico son herramientas, un conjunto de herramientas estadísticas que enfocan causas especiales de variación. Ya lo habíamos mencionado. Si yo tengo una carta con límites y observo puntos fuera de límites, pues eso significa que estoy enfocándome en las causas especiales de variación. Y las cartas de control estadístico también me reflejan la extensión de las causas comunes, ya lo mencionamos también. Me reflejan la extensión de las causas comunes. Porque me están diciendo, en condiciones normales, mi proceso está entre 80 y 40. Y entonces lo que me está mostrando es la extensión de mis causas comunes. Y estas son cartas de control. Son unas herramientas estadísticas gráficas, pero de las gráficas sacamos unos indicadores,
unos análisis para poder determinar cuál es la condición del proceso. Les recuerdo que en alguna ocasión mencionábamos que el proceso, que los métodos estadísticos son la voz del proceso. Y eso es lo que hacen las cartas, es comunicarnos de una manera gráfica cómo se está comportando el proceso. Pero el proceso visto como una interrelación de las 9M, ¿no? Medición, máquina, medio ambiente, todo aquello que ustedes ya conocen. Creo que esto no lo habíamos visto. Por favor, alguien me dice si sí lo habíamos visto. No, profe, creo que no. La clase, llegamos hasta los puntos de dispersión. Gracias, muchísimas gracias. Listo, ahora entonces me voy a ir despacito para que podamos entender un poco más el concepto. Entonces, chicos, hay dos tipos de cartas. Cartas por variables y cartas por atributos. Dependiendo del tipo de variable que vayamos a medir. Hay dos tipos de variables a controlar. Variables continuas y variables discretas. Variables continuas son aquellas que tienen continuidad en la recta de los números reales. Se lo voy a decir en español. Variables continuas son aquellas que tienen decimales. Y las variables discretas son aquellas que me determinan si un elemento existe o no existe. Solo discrimina, no puede cuantificar la dimensión que estamos midiendo. No puede decirme cuánto es el diámetro, cuánto es la longitud, cuánto es la temperatura. Las variables discretas solo me dicen tiene o no tiene, existe o no existe, está bien o está mal. Las variables continuas son el producto de medir y las variables discretas son el producto de contar. Las variables continuas son, por ejemplo, la temperatura, 24,33 grados. Más tarde medimos si está 24,0. Más tarde medimos si está 24,7 grados. Tiene una forma de poderse medir y además de poderse medir tiene decimales. Realmente esa no es la definición, pero para que lo entendamos mejor, sin meterle tanta palabrería estadística. Y las variables discretas son aquellas como muestra la gráfica ahí. ¿Cuántos tornillos tienen tuerca? 3. No hay 2,8 ni 2,7. ¿Hay 2 o hay 3? ¿Cuántos tornillos tienen la rosca izquierda y cuántos tiene la rosca derecha? Rosca derecha tienen 3, rosca izquierda 2, pero no hay 2,1, ni 2,2, ni 2,5. Entonces las variables discretas, hay o no hay, es o no es, existe o no existe, tiene o no tiene, está bien o está mal. Pero no me dice qué tan bien o qué tan mal, mientras que las continuas sí me están diciendo qué tan lejos está de la meta. Por ejemplo, supongamos que la meta del planeta sea 25 grados centígrados para todo el planeta y tenemos 24,7, pues ya casi alcanzamos. Podemos cuantificar. Entonces, muchachos, las cartas por variables que se usan para variables continuas son varias. Vamos a trabajar solo con una, porque las demás se hacen de forma muy similar. Las demás se hacen de forma muy similar y los análisis son parecidos, pues son exactamente iguales. La única diferencia entre las 4 cartas que están viendo ahí, pero hay muchas más, ya se las voy a mostrar, son unas constantes de estadísticas de aplicación para hacer los cálculos que vamos a hacer, que son muy sencillos. Entonces existe una carta que se llama promedio rango. Y lo que hace es, recuerden que el control estadístico es, toman una muestra de 5 unidades, o de 7 o de 9, calculan un promedio y calculan un rango.
Luego, 1 hora después, 2 horas después, 1 semana después, 100 piezas después, 60 piezas después, volvemos a hacer la misma operación. Calculamos otro promedio y calculamos otro rango. Y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo con una carta de control estadístico es tomar una muestra, seguir produciendo sin medir, tomar otra muestra, seguir produciendo sin medir, tomar otra muestra y continuar produciendo sin medir. Por eso les decía al principio que lo que estamos utilizando aquí es una estadística inferencial. Entonces calculamos promedio 1, promedio 2, promedio 3, promedio 4, rango 1, rango 2, rango 3, rango 4. Entonces la carta se llama promedio rango porque calcula promedio y rango. La otra carta se llama mediana rango porque en vez de promedio calcula la mediana, pero esa no la vamos a ver aquí. Son exactamente iguales, las cartas son exactamente iguales. Lo único que cambia, es la fórmula de cálculo. En vez de sumar y dividir, pues lo que hacemos es buscar la mediana. La mediana es el valor central después de organizarlas ascendente o descendentemente. Hay otra carta que es promedio desviación, ya no es S, es desviación. Y resulta que la S es aquella que mencionábamos hace un tiempo, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores individuales menos el promedio elevado al cuadrado, todo este paréntesis dividido en n menos 1. Esta carta debería ser la que todo el mundo usa, pero nadie la usa. Por la dificultad en calcular la S, porque es que uno puede agarrar un operario y decir, oiga, toma de estas 5 muestras de aquí, tome la primera, quítele el promedio, tome la segunda, quítele el promedio, la tercera el promedio, la quinta el promedio, y luego haga la sumatoria y elévela al cuadrado, y luego divídala en n-1, es decir, en 4, y luego sáquele la raíz cuadrada. Pues no se hace en las fábricas porque las personas no siempre están entrenadas ni tienen la destreza matemática para poder calcular una desviación estándar cada muestra que se va a tomar. Entonces se usa realmente, pues, yo nunca he visto una carta de promedio de desviación, de verdad, nunca la he visto. Siempre he visto esta. Y esta. Empieza uno por promedio rangos y luego pasa a mediana rango si y solo si las varianzas son homocedásticas. Si hay heterocedasticidad de las varianzas, no se podía hacer. Pero eso es un tema estadístico del cual no vamos a hablar aquí. Y hay otra carta que se llama muestra individual, aquí debería llevar una sub-i, muestra individual rango móvil. Esa se usa, y les voy a contar para qué se usa, sí y solo sí, porque ustedes tienen algunas de pronto en la normal ejecución de sus funciones empresariales, la van a tener que usar. Se usa en procesos de fabricación y se usa en mantenimiento. En vez de tomar el promedio, pues tomo la muestra individual. Recuerden que la carta de promedio son 5, 7, 9 o 20 muestras. 20 unidades, 20 mediciones, luego, o 10 o 7 o 5. Normalmente son 5 mediciones que se promedian y se saca la carta de promedio rango. Pues aquí tenemos no un promedio, sino un solo valor. Y se usa de la siguiente manera. Se usa para, les decía que para mantenimiento y para procesos, porque se usa para parámetros de funcionamiento, básicamente. Supongamos que usted está tomando, aquí es X sub I, y aquí el rango móvil. Supongamos que usted está tomando la temperatura de un rodamiento o la temperatura de un aceite hidráulico. Entonces, si usted mete el termómetro en el aceite hidráulico y le da 70 grados. Entonces, la pregunta es, ¿valdría la pena
tomar 5 mediciones y promediar. Porque si usted mete el termómetro y le da 70 y lo vuelve a meter, pues le vuelve a dar 70 y lo vuelve a medir y le da 70 y lo mide 5 o 7 veces y le va a dar 70. Entonces no vale la pena hacer esos promedios. En la primera casilla no hay móvil range, no hay rango móvil, perdón. 2 horas después va a medir y le da 73. El rango es igual al mayor menos el menor, 73 menos 70, rango 3. 2 horas más tarde toma otra lectura y le da 70. El rango es igual al mayor menos el menor, el rango es 3. Y se llama rango móvil porque va moviéndose. Y en la siguiente le da 70. El rango móvil es 0. Y por último le da 74. Entonces el rango móvil es 4. Es simple, es bastante sencilla, se usa mucho para mantenimiento y para procesos de fabricación. Pero nos vamos a quedar con esta, promedio y rango, porque es la que más se usa en casi todo el mundo. Les repito, esta también se puede usar y de hecho uno la usa, nosotros los que trabajamos en esto la usamos para evitar que el operario tenga que sumar y dividir. Sumar por 5, dividir por 5. Sumar por 7, dividir por 7. Entonces directamente lo ponemos no a que sumen, sino a que busque la mediana, que es el valor que está en la mitad, y no tiene que sumar ni dividir. Entonces eso elimina el riesgo humano, el error humano. Pero trabajemos con la que más se usa. Más adelante vamos a encargarnos de las cartas por atributos. Vamos a tener una sola clase para cartas por atributos. Y ya tendremos el tiempo necesario para revisar cada una de estas cartas. Pero les anticipo un poco. Hay 4 cartas de control por atributos y nos vamos a trabajar con esta. Vamos a trabajar con la carta NP. Ya miraremos cuáles son los atributos. Simplemente quiero adelantarme que hay una carta PEP que es para la cantidad de productos defectuosos. Un defectuoso puede tener 2 o más defectos. La carta NP, porcentaje de piezas defectuosas. La carta C es cantidad de defectos y la carta U, porcentaje de defectos por unidad o por lote inspeccionado. Pero concentrémonos en las de variables, ya miraremos las de atributos. Hay más cartas por variables. Carta de probabilidades, que son stop lights o precontrol. Cartas de corrida de cortes, que se llaman DINOM. Pequeños cambios, CUSUM y EUMA. Suma acumulada y acumulación de pesos. Cartas no normales, cartas regresivas, zonales, residuales, autorregresivas, etc. Son muy poco usadas porque se usan para procesos específicos. No son tan generales como la XR, que es para cualquier proceso. Ok, esto es una carta de control estadístico de los procesos. La carta tiene pues un encabezado donde me dice cuál es el proceso que estoy midiendo, que estoy controlando con el control estadístico, ensamble, mecanizado, pintura, empaque. Me dice cuál es la característica que voy a medir: diámetro, altura, rugosidad, perpendicularidad, angularidad. Y me dice cuáles son las unidades de medición. Y me dice a veces, en algunos casos me dice cuál es la tolerancia total. Y me dice qué tipo de carta estoy utilizando. Promedios, rangos. La carta tiene, pues como les decía, tiene su encabezado para ubicar la carta en la máquina, en el proceso y en el sistema de calidad. Tiene
las características de los datos, la fecha en que se toma la muestra 1, la fecha en que se toma la muestra 2, la 3, la 4, hasta la muestra 25, hasta el subgrupo 25. Tiene la hora en que se toma cada muestra, tiene los datos de la muestra. Muchachos, mucha atención con lo siguiente. Esta carta tiene 25 muestras de tamaño 5. N, para este caso, N es igual a 5. No es igual a 25. No es 25. Son 25 muestras de tamaño 5. Es que esto es muy importante que lo entendamos porque más adelante vamos a mirar unas constantes estadísticas y las constantes estadísticas para hacer cálculos dependen del tamaño de la muestra. Y si usted cree que el tamaño de la muestra es 25, pues se utiliza la constante que no es, porque la constante que se debe usar para este caso es 5. ¿Por qué se lo advierto? Porque es que ese es el error que se comete. Y yo no estoy aquí para que ustedes cometan errores, al contrario. Estoy para contarles lo que los demás hacemos para que ustedes no repitan la historia. Si uno no advierte a los estudiantes de cuáles son los errores, la historia se va a repetir y nunca vamos a salir de este círculo vicioso en el que estamos. Esperando detrás de las paredes que alguien se equivoque para caerle. Así no es. Tengo que advertirle para que no se equivoque y que todos podamos progresar. Parte del error que ustedes cometen es que consideran que el tamaño de la muestra es 25. No. 25 muestras de tamaño 5. Luego viene, bueno, aquí tenemos la sección de los datos de la muestra. Aquí tenemos los cálculos estadísticos y algunas observaciones que sean pertinentes escribir. Entonces, la suma, ¿cuál es la suma? Pues la suma de esta más esta, más esta, más esta, más esta. Se escribe la suma. Promedio, ¿y cuál es el promedio? Estamos trabajando carta de promedios. ¿El promedio qué es? Pues sumar todo esto y dividirlo por 5 y hacemos el promedio acá. ¿Y el rango? ¿El rango qué es? Pues el máximo de estos 5 menos el mínimo de estos 5. Y ponemos el rango. Y entonces hay dos gráficas. Una gráfica superior, que es la carta de promedios, y una gráfica inferior, que es la carta de rangos. Entonces siempre va a aparecer dos gráficas, porque la carta se llama promedio rango. Esto es una carta. Pues las primeras 5 muestras de una carta. 6, 7 muestras. Yo les ofrezco excusas porque voy a ser muy escuelero con ustedes, voy a ser muy párvulo, voy a ser muy pre-kinder. Pero prefiero gastarme un par de minutos con esta diapositiva siendo pre-kinder y no esperar a que ustedes cometan errores más adelante, que les pueda costar su segundo corte o que les pueda costar una decisión equivocada por allá en sus empresas. Entonces, muchachos, ¿cómo se llena una carta? Mil excusas por lo pre-kinder que va a ser, pero toca hacerlo así. Yo sé por qué lo hago, ¿no? Ya son 12 años con ustedes. La primera muestra a las 6 de la mañana o a la hora que sea, no importa si esto son temperatura, grados centígrados, kilómetros, lo que sea que estemos midiendo, densidad, lo que sea. Nos dio 3, 5, 3
y 1. Entonces, para cada grupo, para cada subgrupo, para cada muestrica de esta, yo tengo que calcular promedio y tengo que calcular rango. Promedio y rango. Entonces, la suma es 15 porque 3 más 3 más 5 más 3 más 1 es 15. 15 dividido en 5, promedio 3. Sumatoria de los valores individuales dividido en el tamaño de la muestra. Rango. Valor máximo menos valor mínimo. Máximo, 5. Mínimo, 1. 5. Máximo, este. Y el más pequeño de todos, 1. El rango es 4. Rango 4. Y en las gráficas, recuerden que esta gráfica, olvidé ponerlo aquí, pero esta es la gráfica de promedios y esta es la gráfica de rangos. Se dibuja 3 en promedios y 4 en rangos. Vamos a la siguiente muestra. Aquí todos los números son positivos. Yo hago un ejemplo con cada caso. Voy a poner con cada uno de los casos que se le puedan presentar a usted en la vida real y en la académica. Voy a hacer un ejemplo. Por eso les ofrecía excusas por anticipado. Segundo caso. Todos positivos, pero hay 0. Y ya les voy a contar por qué. Entonces, 2, 0, 0, 0 y 3. Suma. 2 más 0 más 0 más 0, 5. 5 dividido en 5, 1. Promedio 1 y rango. Ojo con el rango. Por eso hice la del 0. Muchachos, en todo el tiempo que he estado con los ingenieros mecánicos, por alguna extraña razón, el 0 no existe. Para algunos de ustedes, afortunadamente, son los menos. El 0 no existe. Entonces, lo que hacen es lo siguiente. Valor máximo, 3. Valor mínimo, 2. Rango, 1. Y eso es falso. Por alguna extraña razón, el 0 para los mecánicos no existe. Para fortuna nuestra, son muy pocos los ingenieros mecánicos que no ven el 0. La mayoría sí lo ven. Máximo, 3. Mínimo, 0. En serio que es así. No estoy burlándome de nadie, ni estoy inventándome nada. Es así como algunos de ustedes lo ven. 3 menos 0, 3. Y lo que se hace es promedio 1. Si este es 0 y este es 2, pues esta es la línea del 1 y esta es la línea del 3. Promedio 1, rango 3 y se empiezan a unir las gráficas. Tercer caso. Números negativos. Número máximo. Bueno, promedio. 5, 10, 15, menos 15, dividido en 5, menos 3. El promedio también puede ser negativo porque la suma es negativa. Debemos 15,000 pesos entre 15, entre 5. ¿Y a cuánto debemos cada uno? Pues ya 3, por eso es menos 3, porque es negativo. Rango. Número máximo, 0. Para quienes no existe el 0. Menos. Y aquí viene la otra perla que hacen algunos de ustedes. 0 menos 5. Pero este menos es este menos. Y allá tiene otro menos. Entonces el rango es
5. Pero algunos de ustedes tienen la genialidad de escribir 0 menos 5 y el rango le da negativo. Porque se les olvida que aquí hay un menos. Y se les olvida que aquí hay un menos. Sí, en las... aquí. Y entonces se dan por la fácil 0 menos 5 menos 5. Yo no entiendo cómo puede haber una diferencia negativa entre dos piezas. Si yo estoy pesando 2 anillos de oro, ¿cuál es la diferencia mínima que hay entre dos piezas? 0. El rango jamás podrá ser negativo. No puede haber diferencias negativas. Es que yo estoy pesando 2 anillos de oro. Uno me pesa 7 gramos y el otro 7 gramos. ¿Cuál es la diferencia más chiquita entre ellos? Pues 0. Si uno pesara 8, la diferencia sería 1. ¿Cuál es la diferencia más pequeña, más pequeña que puede haber en un proceso de producción? La diferencia más pequeña es 0. Yo no entiendo cómo mis mecánicos, y lo que a mí me sorprende es el goodwill, es la fama que tienen los mecánicos WIS. ¿Recuerdan lo que les dije en alguna ocasión? La jerarquía de conocimiento del universo está dada por la siguiente fórmula. La jerarquía. Primero, Dios. Segundo, ingenieros mecánicos WIS. Y tercero, Google. Ese es el orden en que estamos. Y un ingeniero mecánico que está después de Dios y antes de Google, escribiéndome a mí, a este simple mortal, ingeniero industrial, un rango negativo, yo no lo puedo entender. Te lo digo porque, muchachos, pasa. Se hace la gráfica, se unen los puntos y vamos para el cuarto caso. Números positivos y números negativos. Menos 3, 0, 2, menos 2, menos 2. Suma, menos 5. Promedio, menos 5. Rango, el máximo, 2. 2. Menos, el mínimo, menos 3. Rango 5 positivo, porque menos por menos la mayoría de veces da más. Entonces queda 2 más 3. Se hace la gráfica y vamos para el último caso. 2, 2, 2, 2, 2. Suma 10. 10 dividido en 5, 2. Rango, el máximo, 2. Cualquiera de estos, vas a escoger este. Menos el mínimo de los que quedaron, cualquiera, 2. Rango. ¿Cuál es la diferencia más pequeña que puede haber en unas piezas? 0. Es decir, que sean iguales. Y aquí todas son iguales. Muchachos, yo espero que con este ejercicio tan pre-kinder haya quedado claro cómo se hacen las sumas y las divisiones y las restas. Divisiones no hay. Ah, sí, hay promedio. Hay promedio. Ok. Y aquí está la carta. Y la carta tiene la gráfica de promedios y la gráfica de rangos. Y entonces la carta tiene un límite de control superior para promedios, un límite de control inferior para promedios, un límite de control superior para rangos, inferior no hay porque el rango nunca es negativo. Y tiene, ojo con lo siguiente, un promedio de toda la carta. Y ese promedio de toda la carta es promedio de los promedios.
Aquí hay un promedio 1. Aquí hay un promedio 2. Y aquí hay un promedio 3. Y así sucesivamente vamos a encontrar 25 promedios. Mira, promedio 1, promedio 2, promedio 3. Y todos estos son promedios hasta el promedio número 25. ¿Cuál es el promedio de toda la carta? Es el promedio de los promedios, por eso se llama X doble barra. Porque el promedio de toda la carta es el promedio de los promedios. Y el promedio de los promedios es X barra de la X barra. Entonces, X doble barra. En cambio, con el rango no sucede lo mismo. Porque rango solo hay 1, 2, 3, hasta 25 rangos, pero no son rango promedio. Si yo calculo el promedio del rango, entonces es R barra, es rango 1 más 2 más 3 hasta el 25 dividido en 25. Muchachos, ¿por qué hicimos el ejercicio de prekinder? Porque todas las fórmulas de límites dependen del rango. Y si usted calcula mal el rango, todos los límites le quedan mal. Entonces, muchachos, aparece lo siguiente. Una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas y 5 líneas. Deben aparecer en todas las cartas 5 líneas. 1, 2 y 3 límites y 1 y 2 promedios. Un promedio de promedios y un promedio de los rangos. 5. Siempre 5. Ok. Para poder calcular los límites existen unas fórmulas. Y esas fórmulas involucran, permítame, a ver, un segundo, por favor, creo que hay por ahí una diapositiva oculta que yo no he considerado. Permítame un segundo. Justamente. Hay una diapositiva oculta que estaba por ahí, sí, lo sentía un poco. Ok, ya la pongo de nuevo. Ok, listo. Entonces tenemos una carta donde aparecen 5 líneas. El límite superior, el límite inferior y el límite de rango. Ahí van 3. Y el X doble barra y el R barra, y ahí hay 5 líneas. Pero ¿cómo calculamos límites? Pues los límites para X se calculan con esta fórmula. Promedio de los promedios, límite superior, más una constante A2 multiplicada por rango promedio. Y el límite inferior es exactamente el mismo, la misma fórmula, excepto que no es más, es menos. Entonces es el promedio de los promedios menos una constante A sub 2 que multiplica al mismo rango promedio. Y el límite de control para el rango es una constante de 4 que multiplica al rango promedio. Como se pueden dar cuenta, si le queda mal el rango, pues le quedan mal los 3 límites. Por eso es importante que el 0 y que sepan restar negativos. Por eso hicimos el ejercicio de la carta ahí lento.
¿De dónde sale el X doble barra? Pues el promedio de los promedios. Y el R barra sale de sumar todos los rangos y dividirlo en el número de rangos. Entonces tenemos, estos dos son insumos para estas fórmulas. ¿De dónde sale A2 y D4? De la siguiente tabla. Esta es la tabla de constantes estadísticas para cartas de control estadístico de proceso. Tenemos carta X barra rango, es decir, carta promedio rangos, carta promedios S, carta mediana rango y carta muestra individual rango móvil. Vamos a trabajar solo con promedios rangos, es decir, vamos a trabajar solo con este sector. Vamos a trabajar solo con promedios y rangos. Las demás sí existen, pero aquí en esta clase no las vamos a tomar. Recuerden, lo vamos a trabajar solo X barra R. Entonces, nos tenemos que ubicar en el primer cuadrante. Y aquí está A2 y D4 por ahora. Más adelante vamos a utilizar D2. Por ahora, estas dos, que son las de mis fórmulas, A2, D4. Tamaño de la muestra, 2 muestras, 3, 4, 5, hasta 25. Entonces, la que acabamos de ver, la constante eran 5 muestras, la constante A2 es 0,577 y la constante D4, 2,114, que fue el ejemplo que acabamos de ver acá. 5 muestras, muestras, cantidad de muestras de tamaño 5. Entonces, 0,577, 2,114. Vamos a calcular los límites para la misma carta de prekinder que acabamos de hacer. ¿Cuánto vale X doble barra? Vale 3, que ya es un promedio, más este promedio, más este promedio, más este promedio, más este promedio, dividido en 5, porque aquí tengo 5 muestras de tamaño 5. Ese promedio de los promedios me da 0,4. El rango promedio es 4 más 3 más 5 más 5 más 0 dividido en 5. El rango promedio me da 3,4. Si son 5 muestras, pues la constante estadística A2 y D4 son las que acabamos de ver. 0,577 y 2,114. Límite superior de control para rango, para promedio, es igual al promedio de los promedios más una constante A2 multiplicado por R promedio. Es decir, 0,4, 0,4 más 0,577 multiplicado por el rango promedio 3,4. Es decir, que mi límite superior es 2,36. Y el límite inferior, la fórmula es igual, excepto que es menos. Entonces, el límite inferior me da menos 1,56. Es lo mismo, 0,4, 0,4, 0,577, 0,577, 3,4, 3,4, solo cambian que para el de arriba es más y para el de abajo es menos. Y el límite de control para la carta, este es de promedios y este es de rangos, el límite de control para la carta de rangos es igual a D4 por R promedio, y D4 es, según las tablas estadísticas, 2,114
por 3,4, que es el promedio, me da 7,18. Y los dibujo. Me da un límite superior, un límite de control superior, que es 2,36. Un límite de control inferior, que es menos 1,56. Un promedio de los promedios, que es igual a 0,4, mira. Un límite de control para rango, que es igual a 7,18. Y un rango promedio, que es igual a 3,4. Entonces, muchachos, tenemos ahí las 5 lineecitas que debe tener toda carta de control estadístico. Ok. Espero que hasta ahí haya estado todo claro. Permítanme reviso que sigue, a ver si podemos parar ahí o... Ok, muchachos. Eso es todo. Por ahora, lo que me interesa. Espero haber sido suficientemente claro. El ejemplo es bastante didáctico, bastante lento, pero bastante explícito. ¿Dudas, comentarios, preguntas, insultos? Ninguna de las anteriores. Entonces, muchachos, permítanme mirar el programa que tengo allí aquí con ustedes. Se lo voy a compartir para que lo van mirando de todas formas, para que sepan qué es lo que les va pierna arriba. Ustedes son Ingeniería de Manufactura J2, lunes 1 de febrero, llenado de cartas CEP. Miércoles 3, análisis de las cartas CEP. Lunes 8, capacidad de las cartas CEP. Miércoles 10, taller de todo lo que vimos aquí, llenado y todo lo demás. Lunes 15, CEP por atributos. Miércoles 17, empezamos el último tema que se llama producción. Lunes 22, hacemos el examen de control estadístico. Luego vemos proyección de demanda, inventarios y hacemos el examen de producción. Entonces, lo que estaba listo para hoy era llenado de cartas CEP. El miércoles 10 vamos a hacer un taller de llenado, análisis y capacidad de cartas. Entonces, muchachos, esto es lo que tengo para ustedes en lo que queda de semestre. Ya como ven, pues vamos bien, dijo el borracho. Y estaba agarrado a un posta. Entonces, pues lo que tenía para hoy es eso. Me dicen, por favor, si tienen dudas al respecto. Si no, entonces nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles. Nada, ok. Entonces, si no hay dudas, pues que no hay dudas, porque realmente no hemos visto mucho. Muchas gracias por haber asistido hoy. Nos vemos el miércoles para ver el análisis de las cartas CEP. Listo, profe. Gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego a todos. Muy bien. Muchas gracias por asistir. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Esté muy bien.